Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde súper lluviosa. Vamos a dar una clase introductoria a psiconeurología, que es un enfoque clínico, un enfoque neurocientífico también. Todo lo que vamos a tratar a lo largo de este curso intensivo es con evidencia científica y también desde un enfoque clínico terapéutico y cómo puede abrir nuestro panorama, el entendimiento de las estructuras cerebrales para poder dar a nuestros pacientes un panorama más amplio sobre alguna patología. Claro que vamos a involucrarnos en el CIE-11, en el DSM-5 y en muchísimos más manuales que nos pudieran dar una apertura mayor. Y tenemos que iniciar, obviamente, desde los inicios y vamos a ver la cartografía de la mente. Aquí vamos a ver la evolución de la neuropsicología, del problema mente-cerebro, el diagnóstico cognitivo moderno. Hoy en día, pues ya nos encontramos con otras ramas, por ejemplo, la psicofisiología, en donde ya no se separa, ¿no? Mente y cuerpo, sino que ya lo vemos desde un enfoque más médico, más biologicista. También vemos el enfoque clínico más que nada. También hay otro enfoque que es la medicina conductual. La medicina conductual abarca específicamente todo lo que está relacionado con nuestra conducta y así también cómo se relacionan todas estas estructuras cerebrales, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciarlo desde cero. Ajá. En Egipto y las culturas antiguas, en el 2500 al 3500 antes de Cristo, el papiro de Luxor aquí registraba las primeritas observaciones de efectos motores, es decir, de movimientos. Cuando hablemos de motor, estamos hablando específicamente de las neuronas motoras superiores, inferiores, etc. Aquí voy a hacer un paréntesis, cabe mencionar que vamos a dar un repaso profundo con respecto a los 12 pares paneles, los vamos a ver en tercera dimensión para que a ustedes lo puedan ver en todos sus ángulos. Ujú. Y bueno, aquí también están derivados de lesiones cerebrales y paralelamente cráneos trepanados en Perú. Había trepanaciones en el año 2500 antes de Cristo. Esto significa que ya había habido, vaya, algún tipo de cirugía. Mm. Obviamente no con las reglas, ¿no? Con las que eh, vemos, ¿no? De las sepsis, antisepsis. Luego vemos el Imperio Romano en el 129 al 199 después de Cristo, y Galeno refuta a Aristóteles. No cabe mencionar que Aristóteles era el pensador filósofo más importante en ese momento y demostraba que los nervios sensoriales van al cerebro, observa que la presión cerebral detiene el movimiento, la cardíaca no detiene la conducta voluntaria. ¿Mm? Entonces, aquí es igual, ¿no? Los primeros indicios de la PIC, de la presión intercraneal. Entonces, pues, vaya, que van a pasos agigantados. Y posterior a ello está la Grecia antigua. En el 330 antes de Cristo está Hipócrates, que se consideraba el primer médico que habíamos tenido. Observa la epilepsia y determina que es una alteración del cerebro, no un endemoniamiento, ¿no? Porque, bueno, antes se consideraba, por ejemplo, cualquier persona que sufría epilepsia, incluso también algunos indicios de trastornos de la personalidad, se consideraba que estaba poseso o que tenía algo paranormal. Y vaya, no era ni más ni menos que alguna patología de origen neurológico. Aquí nota que tiene el daño en un hemisferio y produce espasmos del lado opuesto. O sea, aquí inician en el 330 algo muy importantísimo que es la decruzación. O sea, Hipócrates estaba bastante adelantado en su tiempo, puesto que la decruzación ya se tiene en cuenta, ya cuando se tiene algunos indicios de los primeros microscopios en la vida. Ajá.
Entonces aquí la decruzación es de que todo lo que ordena nuestro hemisferio derecho lo va a ejecutar nuestra parte izquierda del cuerpo. Y eso lo descubre principalmente Hipócrates. Y bueno, tenemos también la divergencia de los modelos de la mente. Está la psicología clásica de las facultades. El concepto es la memoria, atención y juicio, que operan como entidades generales e independientes del dominio de aplicación. Eso era lo que se refería a la psicología clásica. El método era el sentido íntimo, la introspección de Maynard de Biran, pero haberlo dicho bien. Ajá, y era la introspección que, bueno, en algunos momentos empezaban con estos indicios, ¿no? Indudablemente luego llega Freud, ¿no? Porque llegó bastantes años después. Y luego los precursores de la neuropsicología, tenemos específicamente que es un vasto conjunto de capacidades específicas que van a funcionar de manera coordinada y federativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando siempre desde una función concatenada. El método es la ausencia de correspondencia cruzada. Ejemplo, buena memoria, palabras no implica buena memoria para lugares. Ajá, es decir, que nuestra memoria puede ser focalizada, pero no multifocal. Por ejemplo, pudiéramos tener una concentración ahorita, tal vez vamos bien en que ya vimos a Hipócrates, ya vimos que se refuta a Aristóteles, podemos tener una muy buena retención, pero probablemente no tanto en cuanto a fechas. Probablemente se te queden más los nombres que los números o viceversa, más los números que los nombres, y eso no significa que tengamos o no tengamos una buena memoria. Depende el foco y depende la atención, que en cada individuo va a ser diversa. Eso no significa que tengamos algún tipo de patología o alguna divergencia. Ajá, es que la mayoría de nosotros vamos a tener focos diferentes. Ujú. Y tenemos la tesis, que es el localizacionismo y la frenología. Recordamos que en los indicios tenemos que ver el origen de cómo hacemos esta construcción en cuanto a qué áreas intervienen. Para Franz Joseph Gall y Johann Gaspar, proponen que el cerebro es un conjunto de órganos. Lo que proponían, lo que creían, sin embargo, no era tal cual. Ujú. Cada uno dedicado a una facultad intelectual o rasgo de carácter. Ajá, aquí era una premisa, ¿no? Que era una protuberancia craneal, indica una circunvolución. La circunvolución, pues, tenemos en cuenta es las, eh, las líneas cerebrales, más adelante vamos a verla, y va a desarrollar una depresión que indica un bajo desarrollo. Aquí, bueno, también el mapa, las facultades complejas, el ingenio, fe y sencillez del cálculo, se mapean en regiones exactas del cráneo. Ujú. Eh, si bien es cierto, la frenología implicaba que nuestros rasgos óseos iban a determinar nuestra personalidad. ¿Mm? Entonces, aquí ya resultó ya no tan viable años posteriores, porque referían, bueno, si mi nariz tiene una estructura ancha, un poco más alargada, significa que pudiera tener algún trastorno de la personalidad o incluso pudiera tener algún rasgo psicópata. Entonces aquí ya se de la frenología hoy en día ya no se utiliza. Los rasgos maxilares, los rasgos faciales no van a implicar o no son características de nuestra personalidad. Relativamente eso hacían como referencia en la frenología. Hoy ya no se usa. La antítesis es el antilocalizacionismo y el holismo. Para Pierre Florent, en 1794-1867, experimentó por primera vez, perdón, la ablación cerebral en palomas.
Ajá, posterior a ello, pues ya nos involucramos más. Por ejemplo, aquí en esta antítesis, la conclusión es que la mente es indivisible y coextensiva. La pérdida de función va a ir dependiendo de la cantidad de tejido extirpado, la cantidad de tejido eh, de un lugar no anatómico. Eh, Denme un momentitito, nada más les mando el link más chiquillos. Un momentito. Bueno, y para Friedrich Goltz, en 1834-1902, experimenta la extracción de la neocorteza en perros. Ah, recordemos que esta primera clase va a ser introductoria. Posterior a ello ya vamos a ver cómo está compuesto la corteza cerebral, las meninges, las tres meninges que protegen nuestro cerebro, la barrera hematoencefálica, vamos a ver la estructura completa en hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, los cuatro lóbulos, vamos a ver también las 54 áreas de Brodmann y las vamos a ver específicamente una por una. Vamos a ver también las áreas de Charcot, vamos a ver también dentro del el mismo curso intensivo los 12 pares craneales, que eso es fundamental para que podamos entender eh, la complejidad de la patología. Asimismo, pues también cómo influye el deterioro, por ejemplo, en la corteza prefrontal, cómo influye el deterioro en la corteza occipital en nuestras funciones cotidianas, tan solo para el área visual, para el área cognitiva conductual, etc. Entonces el panorama va a ser amplio, va a ser muchísima información, sí, pero ahí la van a tener siempre en sus grupos de WhatsApp, todas estas diapositivas, las clases grabadas, incluso si tienen algún tipo de duda o pregunta dentro de la clase o posterior les surge alguna pregunta, con todo gusto estoy para responderle. Ujú. Entonces, bueno, aquí lo estamos viendo cómo inicia para que nosotros podamos comprender hoy en día la complejidad de nuestro cerebro, la complejidad este, co- de tan solo tener una expresión verbal, que ya influye bastante. Y para mí es algo sorprendente, ¿no? Cómo vamos conociendo y reconociendo tanta tantas cosas magníficas que a veces no lo vemos a simple vista. Y bueno, para esto tenemos el gran debate de la anatomía de una disputa científica, que es el localizacionismo clásico y es la filosofía central, así como lo holismo, lo antilocalizado, y la mente está fraccionada en múltiples centros funcionales directos. Ujú. Era la filosofía central. Y en el holismo, la mente es una unidad indivisible, coextensiva, el cerebro funciona de manera homogénea. Y no, realmente no es así. Cada estructura cerebral tiene una implicación directa o indirecta para el área visual, para el área olfativa, para el área comunicativa. Cabe mencionar, haciendo un paréntesis, es que vamos a tener muchísimos, con respecto a los diccionarios de, neurociencias, ejemplo, bradilalia, prosopagnosia, etc., ¿no? ¿Qué significa? Pues ese lenguaje que vamos a utilizar en estas clases para que ustedes también tengan esa apertura. Tenemos, por ejemplo, el método experimental que siempre utilizaremos, que es la observación. La observación puede ser directa, puede ser indirecta, así como de correlaciones anatómicas clínicas en humanos, post-mortem. Vaya, por ejemplo, aquí en México, la ética en cualquier hospital, universidad, voy a hablar específicamente de la UNAM, Politécnico, y algunos hospitales, por ejemplo el Fray Bernardino, no podemos experimentar en personas vivas, no podemos experimentar a ver qué sucede si manipulo esta zona.
no se puede por ética. Cabe mencionar que en algunos países, ejemplo, Estados Unidos, sí hay un pago para que se dejen manipular y a ver qué consecuencias tiene. Claro que es una observación directa en un humano. Aquí en México, afortunadamente, no hay eso. Sí se puede hacer post-mortem o, bueno, incluso ya se ha limitado bastante el uso en animales. Bueno, que se utilizan o utilizamos bastantes ratones de laboratorio para provocar una patología y luego encontrar la cura. Ujú, que eso es, vaya, cómo hemos ido avanzando en cuanto a farmacología, en cuanto también al diagnóstico de patologías y o también, por ejemplo, algunas patologías que desaparecieron para el CIE-11. ¿Qué quiere decir? Que el déficit de atención e hiperactividad se queda, no, ya no hay neurodivergencias o algún otro concepto que no tenga una evidencia científica. Por ejemplo, aquí también las lesiones por ablación masiva en animales con escaso desarrollo neocortical. Vamos a también ver qué es el neocórtex y toda esa magnificencia, ¿no? Y bueno, aquí entrando en la visión de la corteza, esa capa delgada que cubre a todo nuestro mesencéfalo, tiene más o menos de 1 milímetro de grosor. Se presume que tiene entre una o dos neuronas de grosor. Ujú. Cubre todo nuestro cerebro, tiene bastantes capas nuestro cerebro para la protección. Es un mosaico de órganos u áreas altamente especializadas y, bueno, un tejido el holismo, un tejido indiferenciado que soporta las funciones intelectuales en su totalidad. Si bien es cierto, hace algunos ayeres se consideraba que el, el cerebro utilizábamos el 5%, el más alto, el más avanzado era Albert Einstein con su 10% de capacidad cerebral desarrollada y la actualidad demuestra todo lo contrario. Todo ser humano tiene un potencial de usar su capacidad cerebral de un 100% de totalidad. Ajá, siempre utilizamos el 100% de totalidad en nuestras actividades cotidianas. Es la única razón por la cual seguimos vivos hasta este momento, por el uso de la lógica. La lógica nos ha mantenido con vida, la lógica en no salirse en plena tormenta eléctrica, la lógica de no abrir el tanque de gas con un encendedor cerca. Por lógica estamos vivos, aunque resuene un poco sencillo, pero es algo complejo de entender. Ujú. ¿Por qué? Porque tan solo el razonamiento te lleva a involucrar varias zonas cerebrales. Tan solo el área prefrontal, que es el área más desarrollada de nuestro cerebro, implica nuestro razonamiento lógico, aunque nuestro sistema límbico, el sistema de las emociones, muchos neurocientíficos lo definen así, te diga o te expresa alguna emoción de ira, pero tu lado racional en el área prefrontal te hace actuar de una forma diferente. Ajá, eso es el gran debate de la anatomía y el gran debate que tenemos en cuanto es una emoción, ajá, y en cuanto es una conducta, ¿no? ¿Cómo se va emparejando eso? Y bueno, tenemos la localización científica y lenguaje y la excitabilidad. El lenguaje motor lo vemos, por ejemplo, con Broca. Es un comportamiento, es controlado por el área específico. Destruir el área destruye el comportamiento. Tenemos más o menos por aquí, por donde está esta línea, espero que la vean este recuadro, está el área de Broca. Todos tenemos un área de Broca, todos tenemos un área de Wernicke. Ajá. El área de Broca es lo que está permitiendo en este momento que si yo tuviera una cámara infrarroja en mi lóbulo izquierdo, estaría completamente irrigada. ¿Por qué? Porque necesita irrigación mis neuronas motoras, porque la lengua es parte de la musculación, ajá, para que mis cuerdas vocales emitan los sonidos y para que yo me pueda comunicar. Lo digo bastante fácil, sin embargo, esto involucra a más de
10.000 neuronas aproximadamente. ¿Por qué? Porque no solamente tengo un lenguaje verbal, sino también estoy teniendo un lenguaje corporal, ¿no? El movimiento de las manos y cómo se va involucrando en un área concatenada, el movimiento de mis fascias o de mis músculos en la cara. Tengo un movimiento armonioso, ¿no? Y todos lo tenemos. Entonces, eso es lo que involucra. ¿En cuánto tiempo? Hoy en día reconocemos que es aproximadamente en 700 milisegundos. Entonces, en menos de un segundo ya tengo una respuesta para lo que está procesando mi área prefrontal. Todos la tenemos. ¿Qué sucede cuando hay una atrofia? Ya se considera una afasia de... Es una afasia, o sea, ya hay un déficit. Puede ser por tumoración, puede ser por un EBC, puede ser mm, por un traumatismo craneoencefálico, infinidad de cosas. Ujú. Y cabe mencionar que también vamos a ver cómo se pueden interpretar de una forma sencilla las tomografías, resonancias, angiografías. También pudiéramos ver si hay una ruptura de algún vaso sanguíneo y también vamos a ver em, estudios de laboratorio, química sanguínea, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, porque ciertamente también cuando aumentan las toxinas en nuestro hígado, el primero que se ve afectado es el cerebro, como nuestras conductas y cogniciones. Y todos tenemos un área de Wernicke, que si bien es cierto, como les había explicado, aproximadamente en este recuadro está la cisura de Silvio. Ajá, y en esta cisura de Silvio, por la parte de arriba vamos a encontrar el área de Broca y por la parte de abajo vamos a encontrar el área de Wernicke. ¿Para qué me sirve el área de Wernicke y por qué están o por qué siempre las estudiamos de una forma eh, unánime, pudiera decirse? Porque en el área de Wernicke es la comprensión que tengo al emitir un sonido. ¿No? Estoy comprendiéndola. Ajá, entonces aquí lo que propone es que el comportamiento se programa secuencialmente, desconectar áreas imita la destrucción de la misma. Entonces, aquí yo estoy, bueno, en ustedes estuviera más encendida el área de Wernicke porque están comprendiendo el lenguaje. Ajá. Claro que cuando hay un déficit, ya en lugar de poner área de Wernicke, pudiéramos entenderla como afasia de Wernicke. ¿M? En la topografía eléctrica de Fritz, Hick y Fear, la neocorteza es excitable eléctricamente y selectiva, cartografiando un mapa sensorio-motor preciso. Miren, esto es magnífico, a mí me envuelve esto, ¿no? De la excitabilidad de la neocorteza, porque cuando veamos, por ejemplo, las neuronas, qué tipo de neuronas vamos a reconocer, sobre todo el origen de la neurona, no el origen, vaya, que es la unidad eh, funcional del sistema nervioso central, es como va a emitir impulsos eléctricos, químicos para hacer un movimiento, etc., ¿no? Eh, Dentro de la estructura de la neurona, que si bien es cierto, este descubridor, este Santiago Ramón y Cajal, que descubre la neurona, qué tipo de estructura tiene, qué tipo de función tiene, ¿no? Casi, casi como les había explicado, lo canonizan. Era magnífico entender que la función de una neurona era la información de una otra, ¿no? Que es la sinapsis, ¿no? La sinapsis, la información de una neurona a otra, esa era la función de las neuronas y cómo hacían esa red neuronal, ajá, para poder entender o las áreas visuales, etc. Pero también se encuentra ya más adelante, cuando se tienen microscopios un poco más elaborados, los maravillosos nódulos de Rambier. Ajá, por ejemplo, la estructura de la neurona, está el soma, está el cuerpo, en el cuerpo está la mielina, axones y dendritas. Ujú. Cuando pasa
la actividad eléctrica por la mielina o por el cuerpo de la neurona, aquí bueno, ya pasa por los axones y hay actividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro cerebro hay actividad química por los neurotransmisores y eléctrica por, por medio de los cilindroejes o bien llamados axones. ¿Sí? Pero cuando necesitamos que una información llegue más rápido, ajá, bueno, cuando por ejemplo aprendes a escribir en la computadora ya sin ver el teclado, cuando aprendemos a escribir a, e, I, o, u, o porque puedes tomar anotaciones sin ni siquiera estar viendo la libreta. Ujú. Aquí están ni más ni menos trabajando los nódulos de Rambier. Ya no pasan por la mielina, saltan de una a otra, a otra, a otra, para que nuestro movimiento sea más rápido. Ajá. Que si eran 700 milisegundos, pasa a 250 milisegundos. Ajá. Es más rápido. Pero bueno, cuando entremos a este tema, lo voy a explicar con la neurona ahí moviéndose para que esté más detallado este tema. Y bueno, tenemos la síntesis de organización jerárquica, ¿ah? Que bueno, voy a citar a Jackson, a Hungley. Una cosa es la localización de la lesión que destruye el habla y otra la localización del habla. Eso es importante, chicos, porque ya vimos el área de Broca y el área de Wernicke, ahí se emite, pero ahí no tenemos las cuerdas vocales, ¿cierto? Ahí no hay un movimiento de la lengua, etc. Tenemos la corteza, que es el comportamiento intencionado, complejo y voluntario, asimismo la integración de representaciones y subcortical, funciones elementales y la supervivencia. Para Kay Insight, resolviendo la paradoja de Goltz, y bueno, es que hay un montón de autores dentro de las neurociencias contemporáneas y eso es la importancia que vamos a utilizar. Los perros decorticados retenían comportamientos de nivel bajo. Comer si se les daba comida, pero al carecer de corteza perdían la iniciativa intencional, buscar comida si tenían hambre. Fíjense que hubo varios casos, no uno, no fue un caso aislado, pero el más documentado fue el de Evita Perón. Aquí se empezaban a hacer las lobotomías. Entraba un tipo de cincel delgado por el lagrimal del ojo, pasaba, ujú, por ese conducto, llegaba arriba de las cejas, dos dedos arriba de las cejas, encontramos el área prefrontal y al quitar un pedazo de la misma área, se entendía que había cambios y o modificaciones conductuales. Creo que esta historia ya se las he contado y también está dentro de la historia, ¿no? De Argentina. Evita Perón iba a dar un golpe de estado, sin embargo ella padecía de cáncer. Entonces el dolor tan fuerte de la patología, el esposo firma que autoriza que se le haga la intervención para disminuir el dolor. Pero aquí hay la otra cara de la moneda. Ujú. Refieren que se hace este tipo de procedimiento porque iban a bajar el temperamento de Evita Perón. Y así fue. Se evita un golpe de estado y las fotos post lobotomía de Evita Perón ya encontramos a una mujer ya no tan altiva, ya no tan fuerte, ya con una discursiva no tan dinámica, sino más apagada, más tranquila. Ajá. Posterior a ello fallece. Claro que la lobotomía en estos momentos se utilizaba tanto para la depresión, para la ansiedad, para bajar de peso incluso. Ajá, por eso aquí me atrevo a citar este caso de Evita Perón, porque eso mismo es para la resolución de esta paradoja de Gold.
Ajá, cuando se rompe parte de esa corteza, claro que va a haber un cambio cognitivo y conductual. El cambio del paradigma en los últimos 50 años, la psiconeurología ya no busca centros aislados, ya no es tan reduccionista. Ajá, es decir, antes el reduccionismo decía, si hay una bradicardia, solamente vamos a enfocarnos a las estructuras cardíacas, no hay una implicación en el área cerebral. Si es un daño hepático, vamos a enfocarnos específicamente a las estructuras hepáticas, no más. Sin embargo, cuando se da ese entendimiento que somos un conjunto de un todo, de que funcionamos con armonía, la psiconeurología tiene una amplia panorama, poniendo de manifiesto más la psiconeurología, lo clínico, para entender específicamente esa relación mente-cerebro. Ujú. Mente, cerebro, cuerpo, ¿no? Que es lo que nos hace o lo que nos mantiene con vida. El síndrome, recuerden que cualquier síndrome, sea cual sea, es el conjunto de signos y síntomas de una o de varias patologías, ¿no? Porque tenemos sintomatología, por ejemplo, orgánica, ¿no? Opresión en el pecho. La opresión en el pecho puede ser por diversas causas, puede ser desde una angustia, depresión, ansiedad, pero también la otra cara de la moneda es que puede ser una gastritis erosiva. Ujú. Y la presión en el tórax es igual de fuerte. Posterior a ello, los sistemas funcionales de Luria, el síndrome de desconexión y la disociación doble. Ujú. El principio número uno, ¿no? Citando a Alexander Luria, el síndrome y la probabilidad, el síndrome no es una ecuación matemática, es un conjunto probabilístico de signos y síntomas, era lo que les estaba explicando. Y la clasificación politeísta es que ningún síntoma único es esencial o suficiente, ¿no? Es una constelación probabilística, no una constante, lo refiere Kingsborn. Y el diagnóstico diferencial, que también tenemos que involucrarnos en esto, es que hay síntomas idénticos que pueden aparecer en trastornos distintos. Existen muy pocos signos de patognomicos en la disciplina. Por ejemplo, habíamos visto en algún momento, no recuerdo si algunos estuvieron conmigo en la licenciatura o en alguna otra área, pero por ejemplo, la encefalopatía de Hashimoto, que es una patología del hígado, ajá, y asimismo también hormonal, había implicaciones que se asociaba con esquizofrenia, se asociaba incluso con depresión, ansiedad, entre otras más. Ajá. Entonces, en esta encefalopatía de Hashimoto refiere que no era de origen cognitivo, conductual o estructural, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, la esquizofrenia positiva es un agrandamiento del tercer ventrículo y empieza a haber alucinaciones, delirios y etc., ¿no? Toda la sintomatología. Pero esas mismas características tenía la encefalopatía de Hashimoto, las mismas. Ujú. Entonces, bueno, ya cuando se hace la tomografía, resulta que no había una dilatación ventricular, no la había. Entonces, ¿qué más podríamos observar si una tomografía te muestra un cerebro sano? Ah, bueno, entonces pudiéramos ver las pruebas de laboratorio. Una cosa es de laboratorio y otras cosas son de neuroimagen o de imagen. Ujú. Cuando se hacen las pruebas de laboratorio, el perfil hormonal completo, aquí había una alteración en la dopamina. Ujú. Específicamente en la D2 había un déficit también grande en la T3 y T4, triiodotiroxina y la tiroxina. Triiodotiroxina y tiroxina. Entonces, la T3 y la T4 estaban
estaban con un déficit. Eso era lo que exactamente, Florence, en la tiroides. En la tiroides que está aproximadamente en el tercer cuarto anillo de nuestra tráquea. Ajá, aquí encontramos la tiroides, productora de infinidad de hormonas y cuatro caniquitas, ajá, dos arriba y dos abajo, que son las glándulas paratiroides. Aquí la producción de la misma estaba disminuida en la T3 y T4. Acuérdense bien, es en estos estándares para poder ver si hay un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos mandado al psiquiatra, el paciente ya tenía medicamento antipsicótico, aloperidol, risperidona, clonazepam, y todo esto lo vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Ujú. Y pues resultaba que nomás no se quitaba. Ajá. Y aquí cuando conocemos las estructuras y cuando tienes más, el, el- la imagen más panorámica, en lugar de mandarlo al psiquiatra, inmediatamente es con el endocrinólogo. Vamos a regular las hormonas, porque eso es lo que está provocando las alucinaciones y los delirios. Ujú. Entonces, eso es lo que haríamos. Y el principio número 2, sistemas funcionales. Las redes corticales y subcorticales, múltiples áreas anatómicas trabajan en conjunto. Si una vía biológica se daña, el síntoma cualitativo revela el eslabón de la red de fallo. Cualitativo, cualidades, no cantidades. ¿Qué cualidad tiene? Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, por ejemplo, en psiconeurología. Observa todo el proceso de la patología. Observa detalladamente porque pudiéramos tener un diagnóstico diferencial. Ujú. Por ejemplo, una tarea constante realizada por mecanismos variables que llevan a un resultado constante. Lo propone Alexander Luria. Tarea, procesar una palabra, ¿no? Que esa es la implicación, ¿no? Va primeramente el procesamiento fonológico, posteriormente el procesamiento visual ortográfico. Entonces, quien decía que nada más utilizamos el 5% de nuestro cerebro, no más, aquí con esta primera teoría se desfalca, o sea, tan solo utilizar las cuerdas bucales, la visión, la ortografía, los movimientos finos, ajá, en la movilización de muscular. Asimismo, el procesamiento semántico motor da un resultado de acción completa. Ujú. Es la tarea, que como les digo, pudiera explicarse o pudiera leerse fácil, pero todo ese procesamiento es fantástico observarlo. No creo que exista una máquina tan perfecta como el cerebro. Y bueno, aquí las pruebas puramente psicométricas fracasan aquí. Aquí la psicometría en la psicología no nos deja ver tan profundo, nos da una base, pero cuando quieres adentrarte más, bueno, aquí ya fracasan. El clínico debe observar la diferencia cualitativa en la ejecución. Ajá. Es el punto clave por el cual la psiconeurología, no muchos la estudian porque es mucha información. Sí, a veces lees y lees y cuando lees casi la biblioteca entiendes que aún sabemos muy poco. Ujú. Pero entendiéndola es fantástico y entenderla es desde las bases de lo que estamos haciendo, porque les prometo que conforme vamos avanzando, toda esta información te va llevando a otras vías y tal vez te detengas a pensar, wow, todo eso hace mi cerebro. Florence, entonces debemos checar siempre todos estos puntos antes de dar un diagnóstico, ya que por lo que entiendo se puede confundir por los síntomas que en varios diagnósticos son iguales. Exactamente, mi querida Florence. Fíjate, tan solo voy a poner un ejemplo, la gripe. ¿Cuántas variantes de gripa tenemos? Voy a citar al menos dos, tres, ¿no?
que pudiéramos poner el H1N1, la influenza, coronavirus y todas las variantes del coronavirus. Todas ellas tienen una sintomatología igual, igualita, o sea, cuerpo cortado, escurrimiento nasal, temperatura. Si tú pudieras decir, bueno, sí, es una gripa, un resfriado, pero aquí lo que hace de diferente la influenza al coronavirus es que en la influenza es la infección ya en los focos de la pleura. Ajá. Aquí ya está afectado los bronquios, aquí es igual de vida o muerte y por ende el pulmón se va llenando de pus. Aquí se tiene que atacar con antibacterianos. Ajá. A diferencia del coronavirus, es un virus es más difícil de matar. Ya habíamos recordado en alguna de las clases que el virus no tiene núcleo, la bacteria tiene núcleo. Por eso es más fácil controlar una influenza. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes antibacterianos de amplio espectro. Ejemplo, la ceftriaxona, una cada 24 horas con dexametasona y va a disminuir la sintomatología y va a matar a la bacteria. Sin embargo, el virus, ¿cómo la matamos tan rápido si no hay núcleo? Ujú. Y aquí la diferencia, por ejemplo, es un déficit en la oximetría, o sea, la oxigenación en sangre va a disminuir. Ajá. Esa es una de las diferencias en la que pudiéramos decir, bueno, aparte de las pruebas de laboratorio, ¿qué es lo que tiene este paciente? ¿Por qué? Porque si impregnamos a a un paciente de COVID con antibacterianos, no va a pasar nada. La enfermedad va a seguir avanzando. Tenemos que utilizar los medicamentos específicos. Eso mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con psicosis, ajá, paciente psicótico, alucinaciones y delirios. Ujú. Pero la psicosis no es exclusiva de la esquizofrenia. Y vaya, ¿no? Cualquier psicólogo, cualquier médico pudiera decir, es que escucha voces, ve cosas, oye, si es una esquizofrenia, sí o sí, pero cuando se hacen los estudios de imagenología, las estructuras te dan un cerebro sano. Ajá. Les prometo que les voy a enseñar cómo se ve un cerebro sano y un cerebro con esquizofrenia. Un cerebro con esquizofrenia, pues están los ventrículos dilatados, o sea, parecen unos ojos así grandes, ajá, dando un corte hospital. Y resulta que en la tomografía está bien. Resulta que en el perfil hormonal T3 T4 está normal. Pero entonces, ¿por qué la psicosis? Cuando vemos, por ejemplo, la 5-HT, que es la serotonina, está disminuida en el área prefrontal, significa que hay una depresión. ¿Ustedes sabían que un paciente depresivo también puede tener eventos psicóticos? La respuesta es sí, sí los hay. Ajá. Les digo, los neurotransmisores juegan un papel importante en la patología. También las hormonas. Y tenemos que conocerlas para poder entender que si no nos adentramos, pudiéramos errar en un diagnóstico. Ajá. Pudiéramos pensar que pudiera ser una psicosis, ajá, por esquizofrenia, no. Por una encefalopatía de Hashimoto, no. Por una depresión, probablemente sí, pero también pudiera ser inducida con el uso y abuso de drogas, alcohol, etc. Entonces sí, sí es importante que lo conozcan, que conozcan todo. Y bueno, tenemos por ejemplo el principio número 3, que es el síndrome de desconexión. ¿Mm? El daño no ocurre en los centros primarios de procesamiento, sino en las vías de asociación. Sustancia blanca, eh, voy a hacer aquí un paréntesis, por ejemplo, la sustancia blanca es el conjunto de neuronas y, y así como también eh, agua.
electrolitos, etc., ¿no? Todo eso es lo que lleva la sustancia blanca. El cuerpo calloso es el conjunto de axones y dendritas que unen al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Está, si nosotros vemos el sistema límbico, está por arriba del sistema límbico. Ajá. Y esto es lo que lo comunican. Por ejemplo, también tenemos en 1892 a Beckerin, la ceguera verbal, que significa la dislexia, causada al desconectar el área visual primaria del área de Wernicke, que significa veo pero no comprendo. Ujú. Principios de Leitman es la apraxia. La apraxia es una desconexión intrahemisférica dentro de los hemisferios en la región premotora parietal. La apraxia es la dificultad del movimiento. Ujú. Y en 1965, Westwood demuestra que lesiones masivas aíslan zonas sensoriales primarias, interrumpiendo el flujo de información sin destruir el procesador. Eh, bueno, es complejo y magnífico. Posterior a ello está el principio número 4, que es la disociación de la doble función. Expuesto por Teuber en 1955, han pasado 70 años de ese hallazgo. El estándar de oro metodológico para probar que existe una relación anatómico-funcional específica. Lesión en estructura X y aquí lesión en estructura Y. Bajo rendimiento en el test A y normal rendimiento en el test A y normal rendimiento en el test B y bajo rendimiento en el test. Aquí, bueno, vamos a ver también algunas pruebas neuropsicológicas. Está la prueba Maya, que se aplica para ver qué procesos orgánicos tenemos a una secuencia visual. Por ejemplo, vamos a ver imágenes de destrucción, de que se pudre algún alimento y qué es la sensación corporal que te produce. Ese es un test que se aplica porque en la psiconeurología se ven más patologías del neurodesarrollo, se ven patologías, por ejemplo, de TDA. Por ejemplo, un paciente con TDA es difícil que se distraiga, es muy difícil que se distraiga, pero el no distraerse resulta peligroso. Es peligroso no distraerse. ¿Por qué? Porque puede estar metidísimo en la clase y toco madera, ¿no? Pero si suena la alarma sísmica, se va a tardar en la respuesta porque está muy concentrado. Ujú. Entonces, em, por ejemplo, aquí el no poderte distraer de algo que te está atrayendo implica pues que pudieran tener alguna lesión, que pudieran ser más propensos a accidentes. Como les digo, están enfocados, tal vez suena el timbre de la casa, no van a ir a abrirlo, o no van a perder la atención tan fácilmente. Ajá. Y una persona que se distrae, pues sí, suele ser más normal de lo que ustedes piensan, ¿no? Es que yo me distraigo, está perfecto, ¿por qué? Porque puedes ir en el carro, volteas, inmediatamente regresa tu atención a, ujú. Puedes voltear a ver a la persona que está a tu lado y volver a tu atención. Puedes escuchar los sonidos que hay a tu alrededor y volver a poner atención. Eso es lo que también nos ha mantenido con vida hasta este momento. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad de reacción en cuanto te distraes y regresas es igual, más o menos a 150 milisegundos. O sea, es en nada. Te distraes, volteas, ya frenaste, te distraes, volteas y otra vez ya estás en la secuencia. Un paciente con TDA le va a resultar muy difícil distraerse, va a ver la distracción y probablemente pierda de enfoque o el camino o la dirección del carro o etc., ¿no? Entonces también eso es lo que vamos a ver.
Ejemplo, el caso clínico, daño temporal izquierdo afecta el análisis de fonemas, pero no la percepción espacial. El daño parietoccipital derecho afecta la percepción espacial, pero deja intacto el análisis acústico. Si bien es cierto, en el sistema vestibular, en nuestros oídos, perdón, ajá, ahí entendemos toda la acusia, pero también tenemos el equilibrio. Está el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El equilibrio estático, digamos, pudiéramos pedir al paciente que esté en una posición y levante una rodillita. Ajá. Y que mantenga el equilibrio. Eso es estático porque el cuerpo no está en movimiento. El equilibrio dinámico, pues vamos a pedirle que levante un piecito y que brinque hacia adelante, uno o dos pasitos, ¿no? Si en el primer brinco se tambalea, el equilibrio dinámico pudiera estar deteriorado. Se pide que se hagan con los dos miembros, pie derecho, pie izquierdo. Ujú. Este, Así es como vamos a evaluar, por ejemplo, el equilibrio. Ujú. Y bueno, cuando tenemos esa sensopercepción deteriorada, es cuando vemos al paciente que le dices, ¿puedes sentarte, por favor? Y le cuesta trabajo ubicar la silla o ubicar el sillón, se sienta con demasiada dificultad y o suele no atinarle al sillón, aunque esté muy grande, o más si está pequeño. Eso es lo que primero desarrollamos, por ejemplo, en nuestros primeros años de vida, cuando aprendemos a gatear. Por eso es tan importante el neurodesarrollo en un infante. La cuadripedia o cuadrupedia, que el bebé está en manitas, rodillitas y piecitos, está trabajando los dos hemisferios cerebrales. Está teniendo una buena decruzación y también está desarrollando su espacio visomotor, ¿no? Em, y bueno, tenemos la evolución metodológica de la era psicométrica, finales del siglo XIX, siglo XX, para Galton y Binet. La introducción de la medida empírica, Binet diseña escalas pragmáticas sin un cuadro teórico previo, creadas para diagnosticar, pero no pronosticar. Eh, Por ejemplo, aquí es interesante que cualquier personal del área de la salud, médico, psicólogo, psiconeurólogo, neurólogo, etc., y todos, por lo regulares, ¿qué pronóstico tiene? Ajá. Y el pronosticar es que vamos a generar hipótesis. Puede que sí, puede que no. Hay una probabilidad de que mejore, hay una probabilidad de que no mejore. Ajá. Entonces, aquí diagnosticaba, pero no había un pronóstico. Hasta la fecha, pudiéramos tener un pronóstico reservado. Digamos, tenemos un paciente con un EBC isquémico hemorrágico, está notablemente funciones deterioradas y nuestro pronóstico es reservado. El pronóstico es interesante, cómo lo propone el profesional de la salud. La revolución cognitiva en los años 60, la arquitectura funcional, la mente vista como un procesador de información, las disociaciones clínicas se interpretan mediante precisos diagramas de flujo teóricos. Aquí va el punto. ¿Qué es disociar? Disociarse es cuando nos salimos de la realidad, empezamos a fantasear, empezamos a tener tal vez una estructura irreal. Eso es una disociación. Ah, Hoy en día lo podemos, por ejemplo, hoy en día la Organización Mundial de la Salud en el CIE 11-2026, una disociación cognitiva está asociada a una posesión demoníaca. Así lo refiere la OMS. ¿Por qué? Porque hubo tantos casos de personas con alguna posesión demoníaca y no era más que una disociación cognitiva.
Ujú. El futuro a la neuroimagen en la actualidad es el PET. El PET es la tomografía por emisión de positrones. Híjole, esto es magnífico, aunque ya está implementado en países europeos, ejemplo, Rusia y Alemania. En México yo creo que va a ser más rezagado que lo tengamos. Me parece que sí hay hay algunas máquinas ya en uso, pero no para el acceso de todos. ¿Y qué vamos a ver con la tomografía de emisión de positrones? Pues ni más ni menos que a los neurotransmisores, toda la secuencia, estructura, ahí la vamos a ver. Bueno, incluso también ya hay tomografías en 3D. El fMRI que permite visualizar la actividad funcional in vivo, ajá, o sea, en vivo, combinan el modelo funcional cognitivo con la anatomía viva, evitando el empirismo ciego. Es decir, no es lo que yo creo, sino es lo que estamos viendo ya. O sea, que nos ha costado muchísimos años de estudio, infinidad de años para hoy con una máquina poder ver cómo es las estructuras cerebrales. Incluso también empieza la medicina del sueño. La medicina del sueño también es prometedora, es fantástica y hasta hace algún momento pensé que era completamente aburrida, pero no. Los detonantes de la disociación son diversos, pueden ser los mismos neurotransmisores. Ejemplo, puede ser la GABA que está involucrada en los procesamientos lógicos. Ujú. También pudieran ser drogas, también pudieran ser las hormonas, como lo habíamos visto con la encefalopatía de Hashimoto, pero también la encefalopatía hepática. ¿Por qué? Porque el exceso de amonio en sangre resulta tóxico y empezamos a disociar. Es decir, que también tenemos que cuidar la alimentación y como siempre digo, volvemos al origen de todo. Una persona con una buena alimentación, hidratación y buen sueño va a mejorar la calidad de vida. Cierto es que también una parte de la disociación viene por no dormir. Empezamos a salirnos de la realidad y te empiezas a imaginar escenarios ficticios, crueles o impactantes. Entonces, tan solo el sueño, y por eso cité un poquito la medicina del sueño, también refiere lo siguiente, refiere que mientras menos duermas, nuestro tiempo en este planeta Tierra va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos matando neuronas constantemente. La reparación neuronal para, para evitar cualquier tipo de patología mental u orgánica es dormir, dormir bien. Ujú. Ok, bueno, no sé si vamos bien. Y bueno, la síntesis, la lógica diagnóstica moderna, ¿qué vamos a hacer? Observo el síndrome, identificar la constelación probabilística de síntomas. Y bueno, no está mejor explicada que aquí en la constelación, porque bueno, pudiéramos decir es que probablemente sea una depresión, probablemente. Aquí yo les pudiera decir con toda franqueza es siempre pongan probable hasta que demostremos lo contrario. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no estamos aseverando nada. Es una probable depresión, es una probable brote psicótico, es una probable esquizofrenia. ¿Por qué? Cumple con los criterios, pero vamos a corroborarlo con estudios de laboratorio. Punto número 2 es mapear el sistema funcional, rastrear qué eslabón del mecanismo invariable ha fallado y la evaluación de la desconexión, determinar si el déficit proviene del nódulo o de las vías comunicantes. Y el número 4 es confirmar la vía de disociación doble, ¿no? Validar el modelo cognitivo aislado a la especificidad del sustrato. Entonces, eso es la lógica diagnóstica moderna, como tendríamos que observarlo. Síndrome,
sistemas funcionales implicados, la desconexión o el déficit del síndrome y la disociación, que es lo que está afectado neurológicamente y orgánicamente. Una cognición verdaderamente encarnada, donde la arquitectura funcional converge con la neurobiología. Y aquí pues resultan temas también interesantes. Ejemplo es la neurobiología de la mente criminal. Eso también me encanta. Bueno, si voy muy rápido, díganme, a veces tengo tantas ideas en la cabeza y se me van. Pero con muchísimo gusto los escucho, las escucho. ¿Cómo vamos hasta este momento? O no me entendieron mucho hoy. Yo vi en mis nomas ahorita en el último, déjame ver leyendo, espérame. Los demás vamos bien, en lo que Florence encuentra la duda. ¿Sí? Es muy impresionante, maestra, todo lo que refiere. O sea, llegamos a este punto en el que, como lo menciona, podemos leer mucho, podemos tener un chorro de estudios, un buen de diplomados y demás, pero nunca terminas, nunca terminas. Y ahora con esto es todavía aún más impresionante porque considero que todo psicólogo, todo sin excepción, debería de tener este diplomado como mínimo, porque la realidad es que ya todos los psicólogos, y hasta los psiquiatras, me atrevo a decir que hasta los psiquiatras, dan diagnósticos así como si fueran pases de lotería, como, o sea, no hay, de verdad que yo en estos 8 años nunca me he topado con un psicólogo o un psiquiatra un consentimiento informado, un historial clínico, test para empezar. O sea, test no aplican, ni siquiera el psiquiatra. Y aun cuando fueras por un psiquiatra, de verdad, del lado de privado, nunca vi que hiciera alguna tomografía, alguna resonancia. O sea, es como que entonces, ¿qué están haciendo aquí? Tienen un título nada más para tenerlo ahí colgadito, así que se vea bonito, pero en realidad su ética profesional está tan sobrevaluada, no sé, o sea, no hay, conforme yo he estado estudiando con usted, me doy cuenta de los déficits tan increíbles que tienen muchísimos psicólogos, muchísimos, muchísimos. Y lo digo aquí en Aguascalientes, de verdad yo he estado alrededor como de unos 8 psicólogos. Ninguno en ningún momento fue de un consentimiento informado, básico, mucho menos un examen clínico, mucho menos un test. Y con usted he aprendido todo lo que conlleva y que en realidad es un fundamento básico para el paciente, que se sienta en confianza, que sienta que está en un lugar seguro, que sienta que de verdad le están poniendo, se sienta íntegro en sus emociones, en lo que siente, en los síntomas, porque de verdad no lo hay. Y me parece grandioso y estupendo esto de la psiconeurología, maestra. Eh, Ansiosa de seguir aprendiendo más. Y muchísimas gracias por todo lo que comparte, maestra. Gracias. No de nada, con mucho, muchísimo gusto. Y pues sí, eh, sí les había contado, lo más maravilloso que he tenido en mis manos es un cerebro. Es un cerebro, y cuando vi el cerebro en mi mano, dije, solamente algo tan perfecto como esto pudo haber hecho alguien como el máster, ¿no? Y pues vaya, es que, y cuando entiendes una patología, ¡zas!, ¿no? Vemos otras más. Entonces, bueno, a mí me ha dado un panorama amplio la psiconeurología, em, porque se empieza a relacionar mente, cerebro, etc. Creo que el psicólogo tiene muchísimas oportunidades, por eso se abren estos campos, por ejemplo,
psicofisiología, la medicina conductual. Y la medicina conductual es que ya no estamos tan alejados de conocer la patología para poder entender que tan solo un síndrome metabólico, estoy hablando de una hipertensión, afecta nuestra conducta en este plano. Ajá, influye bastante. O sea, un paciente con una hipertensión, y estoy hablando de 220, 200, que es muy alta y muchos pacientes la han manejado así, empiezan a tener alucinaciones visuales. Y no es más que un síndrome metabólico, pero van con el psiquiatra, entonces, o con el psicólogo, y Ah, ya. tenemos que entender, Gracias. vamos a ver también, por ejemplo, la, la, mm, los signos vitales, las constantes fisiológicas, cuáles son los parámetros normales, cuándo aplica y cuándo aplica. Y ustedes tienen que aprender a tomar las constantes fisiológicas, tienen que aprender, puesto que eso es la base de, ah, que dice, pues, Raquel, tiempo limitado, no aplica nada. Exactamente, Mar. Sí, pues sí, el climaterio, exactamente. Sí, Jess, híjole. Esas, yo siempre he dicho, métete con las hormonas y es un rollo que no acabaremos. O sea, tan solo, siempre digo, si van a utilizar algún método anticonceptivo que sea sin hormonas, porque, híjole, para volverlas a regular es un rollo fuertísimo. Entonces, eso es también interesante. La andropausia en el sexo masculino también implica bastante. Bueno, tenemos infinidad de cosas por seguir aprendiendo, recordando probablemente. Creo que en algún momento les hablé de Alexander Luria y pues algunos también neuropsicólogos contemporáneos. Em, bueno, a mí me gustaría saber cómo van lo, Florence. Lo que yo siempre digo, el cerebro y la tiroides son el director de la orquesta. Sí, sí, definitivamente la tiroides, las hormonas, es, híjole, Dios no, mm, digamos que mientras más natural sea el tratamiento, mejor, puesto que meterse con hormonas es, es delicado, ¿no? Sin embargo, sí, a veces veo que se las toman como si fueran mejorales y digo, o sea, no sabemos el daño que hacemos a nuestro organismo. Tan solo, por ejemplo, con estas inyecciones de control natal, que sería el Perludil, etc., híjole, hay un deterioro orgánico e incluso también pudiéramos encontrar algún tipo de hígado graso y tal vez pensar que no pasa nada. No, pero sí, sí pasa y pasa mucho. No, también ahorita que se puso de moda las inyecciones, ¿no? De resistencia a la insulina para bajar de peso y que se lo están poniendo como si fueran chochitos de dulce. Exactamente, o sea, sí, o sea, sí hay una pérdida de peso, pero no es mm, por algo natural, estamos forzando a la máquina, ¿no? Forzando a la máquina, tarde o temprano va a tronar, sí o sí. La respuesta es sí, podemos afectar primeramente a nuestro corazón, tener algún tipo de fibrilación, algún tipo de taquicardia, bradicardia, sudoración, puede que tengamos algún tipo de alergia, hay una inflamación de la lengua y pudiera que ahí hasta ahí sea el último día. Incluso hasta no curarnos una caries, claro que va a viajar la infección al torrente sanguíneo, va a destruir algunas estructuras cerebrales y puede devenir la muerte. No solo no ir al dentista también nos pone en riesgo. Entonces, claro que estamos conectados, tan solo nuestro trigémino, que es en donde ponen la anestesia, una mala anestesia, igual de parte del dentista, puede provocar una parestesia y jamás volver a sentir el maxilar inferior. Entonces, es interesante. El eje hipotálamo-hipófisis, exactamente, mi querida Jessie, exacto. O sea, todo eso vienen secuelas graves. ¿Ah? El, el, el- Estas patologías. Adelante, Jessie, por favor. Maestra, ¿sabe qué es lo que me gusta de sus clases?
que usted no solamente nos comparte todo lo que es psicología. Yo he visto que gracias a la amplia experiencia que usted tiene, no solamente nos enriquece en lo que es anatomía, fisiología, sino que nos comparte de todo lo que usted se ha formado, de todo eso nos comparte. Y yo no quiero, no necesito quedar bien con nadie, no lo necesito, ¿no? Pero si comparamos con otros catedráticos que yo he tenido en otras universidades, manches, lo que nos enriquece, lo que usted nos aporta, no se comparan. Tengo otros amigos psicólogos que no, ellos no te van a hablar de estructuras cerebrales, no te conocen las hormonas, no te conocen nada más allá de lo que las teorías de Piaget, Maslow, y lo más normal que cualquiera puede buscar ahí en el Google y le aparece, ¿no? Por eso comparto la opinión con la otra compañera. Hay muchos psicólogos que no están enriquecidos en su formación, ¿no? Y a mí me encanta porque cuando lo veo en otras materias digo, no, pues esto sí ya lo vi, sí, con la maestra Cristina. No, esto también ya lo vi, ¿por qué? ¿Por qué me acuerdo de esto? Ah, sí, por la maestra Cristina. O sea, porque usted es médico y nos habla de todo. Yo aparte estoy en otra licenciatura en otra universidad, ¿no? Y ahí estamos viendo medicina interna, ¿no? Y digo, todo esto ya lo vi porque por la maestra Cristi, pues. Y digo, qué enriquecidas son sus clases, maestra. Muchas gracias. Yo creo que usted no se limita en nada más. Ah, esto es psicología, estos términos, conceptos y teoría, y chútenselo. No, maestra. Y yo sí le agradezco mucho porque de verdad que sí nos enriquece con toda esa experiencia que usted tiene. Gracias, maestra. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, porque si ustedes no están permeables, la información no entra. Entonces, gracias a ustedes porque abren cada canal neuronal para que toda esta información entre y se quede con ustedes y en algún momento recuerden, ah, ya escuché esto, entonces les sirvió. Entonces, aquí no se pierde el canal de comunicación, al contrario, gracias a ustedes que son tan permeables y, y que, y que tienen esas ganas, ¿no? De deshacer el mundo, porque yo digo eso, que ojalá nunca se acaben esas ganas, como cuando terminamos nuestra primera licenciatura y dices, y quiero más, y quiero comerme el mundo, y de repente llega un momento en el que tal vez en cuanto a estudios nos pudiéramos estancar, pero si nunca se terminara esa capacidad de quiero seguir aprendiendo, híjole, creo que todos los psicólogos y investigadores, médicos, conoceríamos muchísimo más del tema. Entonces, gracias a ustedes que todavía tienen esa hambre de juventud, esa hambre de romper el mundo, esa hambre de conocimiento. Muchas gracias a ustedes y yo deseo que sigan así hoy, mañana y siempre, con toda esa hambre de ser mejores, ¿no? Esa hambre, esa pasión por la psicología, esa pasión por poder ayudar a las personas, ¿no? Por poder ayudar. Eso es lo que yo deseo con todo mi corazón que jamás disminuya, que siga fuerte y adelante. Mm. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hoy fue una clase, como les digo, introductoria. La siguiente clase son los días martes, solamente que ayer por el fútbol, pues la pasamos para el del día de hoy, pero son los martes a las 5 de la tarde. Mañana nos toca la primera clase de tanatología, otro enfoque completamente bidireccional a la psicología, pero bueno, como les digo, la psicología abarca mucho. Entonces, eso es lo que tenemos hoy y mañana. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Pues, Mañana también es a las 5. mañana a las 5, así Ok. es. Y les voy a mandar estas diapositivas y un breve video para que ustedes complementen toda esta información. Tal vez por el video lo relacionen un poquito más y se les haga más fácil el estudio. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias, Miss. Sí, maestra. Ok, preguntas, dudas, qué gusto verte aquí, Estelita, ya te extrañaba mucho, extrañaba, dije, ¿dónde está la Estelita? Ok,
¿Todo bien hasta este momento? Sí. Sí, maestra, muchísimas gracias. Sí, todo. Gracias. Gracias a ustedes, a igual a todos, a cada uno de ustedes, un fuertísimo abrazo, Mar, Hasta también. luego, gracias. Ay, ok. Gracias. El próximo martes en punto de las 5 p.m. Y pues yo les mando un fuerte abrazo con toditito mi sistema límbico y todos mis 3 canales de Alexander Luria. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos mañana y el próximo martes y todos los días que ustedes quieran. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo. Hasta Gracias, mañana. estaremos. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, hasta mañana. Bye. Ah.